Bien bendecida, me dice. Dice, ¿por qué en un afán muy esclarecedor de su campaña y de su equipo, con toda claridad, muestran el documento del arrendamiento? Si no hay nada que ocultar. Lo traemos Yo creo que eso ahorita. es un asunto de salud pública. Está bien. Es un asunto sencillamente de que se aclaren las cosas. La mentira se contrarresta con la verdad. Claro. Yo le pregunto lo siguiente, después de visitar España y el Vaticano, sobre todo España y sobre todo los 6 días que estuvo en Estados Unidos. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que solo le competen a los mexicanos. No es de ahora, pues es desde el siglo pasado, antepasado, particularmente cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano. No es una dedicatoria para usted. Yo le pregunto a usted si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA a que interfiera en asuntos de los mexicanos. A ver, me da mucha risa la comparación con Maximiliano. La verdad de las cosas es que yo tengo 2 brújulas, mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. A mí no me vas a ver invitar al ejército venezolano a México, ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania, porque le invadió, ni al dictador cubano que violenta los derechos humanos de las personas que viven en Cuba. Yo soy una mujer que cree en la democracia. Mi visita a Estados Unidos atiende una realidad. La semana pasada superamos las exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Esa es la realidad, Álvaro. Dependemos económicamente de nuestras exportaciones. Los empleos de México dependen de que le vaya bien a Estados Unidos y nos compre mercancías. ¿Tú te imaginabas cuando esos que hablaban de vendepatrias en 1994 que el Tratado de Libre Comercio nos iba a llevar a que el 99% de los televisores que se consumen en Estados Unidos sean fabricados en México? La verdad es que nadie se lo imaginaba. Y había mucha gente de la izquierda que no quería el Tratado de Libre Comercio porque decían que era apoyar el neoliberalismo. Y yo por eso les hice una broma a Morena cuando Morena en conjunto ratificó el tratado, el TEMEC, y les dije, welcome to neoliberalismo. En mi inglés fallido, pero ahí lo manejo. Bienvenidos al neoliberalismo. Pues no hay nada más neoliberal que un tratado de libre comercio, pero eso es bueno para México. Eso le ayuda a México, eso beneficia la relación comercial entre México y Estados Unidos. Mi visita a Estados Unidos tuvo varios sentidos. Uno, hablar con los think tanks que tienen que ver con los temas económicos, con las inversiones, con la certeza jurídica. ¿Qué les preocupa de México? Y aprovecho para decírselos. Les preocupa la falta de seguridad, enormemente. Les preocupa el que no haya suficiente energía, pero sobre todo que no haya energía limpia. Les preocupa la infraestructura, que el puerto de Manzanillo está súper saturado, que la México-Querétaro ya es una odisea poder transitar un tráiler sin que asalten o maten a su chofer. Les preocupa el problema de infraestructura, les preocupa la falta de capital humano. Y me hablaron estrictamente de carreras como la ingeniería, mecánica eléctrica, como las ingenierías químicas y la programación. Obviamente quieren venir a invertir a México, pero no hay todas las condiciones y obviamente les preocupa el Estado de Derecho. Les preocupa que la ley no sea la ley, porque ellos manejan fondos de pensionados. Son los retiros de los pensionados canadienses, de los pensionados europeos que vienen a invertir y tienen que garantizar que le van a pagar sus pensiones a las personas que están manejando sus recursos. No es dinero de Trump, ¿no? Es dinero de pensiones o de otros fondos. Entonces, en ese sentido pude tener un diálogo inteligente, un diálogo con gente, por cierto estuvo por ahí el secretario de Finanzas de
¿De quién es? El secretario, el jefe de Clinton, ¿no? Bueno, había personajes muy relevantes en esas reuniones, ahorita les va a explicar un poco Ildefonso más a detalle, y fue un diálogo interesante, y a la OEA, ayer estuve con Guadalupe Tadei, y me aseguró que sí iba a haber un plan de observación electoral, que se ha hecho toda la vida, y yo no mentí cuando dije que faltaba algún trámite, creo que hoy mismo siguen ahí algunos dimes y diretes con alguna observación electoral, pero Guadalupe Tadei se comprometió conmigo ayer, que van a seguir toda la observación electoral que tradicionalmente México ha tenido internacional. Eso no es ser vendepatrias, eso no significa que le preocupa a Morena que vengan a observar el proceso electoral si todo está en regla, si los servidores de la nación andan comprando votos todos los días, y eso lo sabes, que todos los días van a las casas a pedirle a la gente que apoyen a su partido o les quitan los programas sociales. Eso lo hacía el partido de antes. Eso que se quejaron, lo aprendieron muy bien. Yo es lo que quiero, que haya una elección limpia, democrática, derecha. Pero pues yo eso de vendepatrias no. ¿Sabes quién se hizo algo indebido? El presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio, sin ningún tipo de negociación, sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia. No peleó por ellos, no peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada, no peleó recursos para los migrantes que están de paso por México, de los cuales 40 murieron en una estación migratoria. ¿Qué ser más vendepatrias? ¿Aceptar ser tercer país seguro sin nada a cambio? Yo puse claramente mi postura. En caso de llegar a este espacio, yo sí quiero una negociación frontal. No voy a aceptar ser tercer país seguro a cambio de nada. Tiene que haber recursos para que estos migrantes tengan una vida digna, que se respeten sus derechos humanos. Y de eso hablé con el Papa, de que los países se tienen que abrir a la migración, que los países tienen que ver a los migrantes como una oportunidad y tratarlos de manera digna. Nosotros no hemos tratado bien a los migrantes, Álvaro. Nosotros hemos pateado a los migrantes que vienen a México y varios de ellos murieron. Viven en los parques públicos, no hay apoyos del gobierno para su capacitación y para que puedan tener una estancia tranquila mientras esperan su visa humanitaria. Entonces, para nada, no sé si quieras hacer un comentario. Bob Rubin, estuvo ahí con nosotros, súper interesante, quiere muchísimo a México, es un hombre al que yo respeto en Estados Unidos, pero bueno, hubo un diálogo bastante interesante, pero esas historias de la izquierda de los vendepatrias, no hay cosa peor hoy en México para la soberanía nacional que la delincuencia y el crimen organizado que tiene controlado buena parte del territorio. Las entrevistas con el Departamento de Estado de Estados Unidos fueron muy patrióticas. Son como las que tiene el presidente, igualitas de patriótica. Esta empresa en donde en las mañanas, cuando se da la conferencia de Xóchitl Gálvez, se llevan a cabo aquí, es decir, no se llevan en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRD ni en el PAN, que son los partidos aliados que la registran o la van a registrar para que sea su candidata. La gran pregunta es, ¿por qué estar aquí en una empresa particular haciendo las ruedas de prensa? Bueno, es muy fácil, porque la candidata, precandidata o intercandidata es y ha recibido, bueno, primero dio permisos a esta constructora para llevar a cabo, para construir edificios. También ahí tuvo conflicto de intereses porque les vendió producto o les vendió servicios, y lo peor aún es que ahora que fue a su visita a España, fue acompañada, patrocinada o como le quieran llamar, ni más ni menos que por uno de los dueños de esta empresa. Esa es la verdadera neta de esas mañaneras. A participar de una manera más activa como sociedad. También el día de hoy, Tatiana, que se presenta especie de dossier de la propiedad desde donde Xóchitl Gálvez está realizando las conferencias de prensa, que en efecto
es hasta penoso que ningún reportero de los que asisten haya preguntado de quién es el edificio en donde se dan las conferencias de prensa. Plantean el grupo Marnos. El grupo Marnos es una inmobiliaria, efectivamente, a la que Xóchitl Gálvez le autoriza un complejo de 3 torres con 260 departamentos, un proyecto de 1,000 millones de pesos. Pero a su vez, este mismo grupo está vinculado a Nicolás Mariscal Servitje, y ahí me gustaría mucho que me ayudara Álvaro Delgado, porque nosotros ayer en la noche hablábamos de quiénes invitaron, quiénes llevaron, al menos a algunas de las principales reuniones, a Xóchitl Gálvez allá en España. Le cedo la palabra al señor Delgado. Es que justamente ayer en una de las reuniones que Xóchitl Gálvez tuvo con un grupo de empresarios, pues el CEAPI se llama, Nicolás Mariscal Servitje es un integrante del Consejo Internacional y efectivamente es el CEO o gerente de Marnos, esta inmobiliaria gigantesca. Es decir, alguien que le organizó esa visita allá en España. Lo mismo otro personaje del que poco se habla porque es más discreto que Claudio X González. Me refiero a Valentín Díez Morodo, este empresario del que puede ser que tú conozcas, que también influye mucho en el Consejo Mexicano de Negocios. Fíjate, voy a decirte nomás, en el grupo Marnos, donde hace las ruedas de prensa estas 3 veces a la semana, efectivamente es de Nicolás Mariscal, ese mismo que apareció en España con ella, pero también que ella lo benefició cuando ella fue delegada de la Miguel Hidalgo, y vuelva a lo mismo, con la opacidad de la que comentábamos, y es en donde los favores se pagan de alguna manera, y es quien la acompaña, o sea, no es casualidad que esto esté sucediendo. Y algo curioso también, el grupo Marnos edificó un complejo en la Miguel Hidalgo, pero también fue de las empresas preferidas de edificación durante el gobierno de Peña y del gobierno de Felipe Calderón. Sí. Y algo que pasó también es como te presto mi casa, te presto mi edificio, te llevo de viaje y luego vemos qué pasa. Y la gran pregunta una vez más es, ¿qué pasa? Que los periodistas que van a estas mañanetas no han cuestionado el que entran a un edificio que tiene un nombre, es un edificio privado. ¿Por qué no es en el PRI? ¿Por qué no es en el PAN? ¿Por qué no es en el PRD? Es delicado el tema. Tatiana, eso por un lado, pero también está el hecho de que la autoridad electoral no se mueve a una velocidad con la que sí se mueven estos intereses. ¿Y a qué me refiero? Si están metiéndole dinero para pagar un favor que hizo ella cuando era alcaldesa o delegada, ¿dónde está la autoridad electoral? No es motivo como pues yo para creo que por eso lo denunciamos, ¿no? Por eso lo denunciamos hoy y por eso pensamos que habrá de darse el paso siguiente. Mañana hay consejo en el INE y entonces habrá de dar. Por eso hicimos esto el día de hoy, ¿no? O sea, sí lo van a llevar entonces al Consejo General y lo van a denunciar. Totalmente. Digo, hoy se hizo la manera pública, mañana hay consejo y mañana en el consejo será definitivamente un tema. Estamos seguros de ello, ¿no? Una última cosa de mi parte, Tatiana Cloutier. El lunes, mismo domingo, se registra como candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum. ¿No les gustó la noticia a quienes apoyan a Xóchitl Gálvez porque van a ir a la marcha, porque les va a opacar el asunto? Pero el domingo pues se registra Xóchitl Gálvez. ¿En qué escenario hacia la elección, Tatiana? Bueno, primero que nada, debemos de ponerlo de esta manera, a pesar del trabajo que están haciendo y la paga y los millones de dólares que están gastando en toda la parte de las redes sociales, al día de hoy no se han movido las encuestas, ¿no? Al día de hoy las encuestas siguen dándole una preferencia. Vamos a llegar al inicio de la campaña con una ventaja de 2-1
sin lugar a dudas. Y acá lo que nosotros queremos plasmar, y a mí me llama la atención, nosotros iniciaremos nuestro proceso de campaña el 1 de marzo en el Zócalo capitalino a las 4 de la tarde, y curiosamente ellos lo iniciarán, y tú eres experto en esto, en Guanajuato. Ellos lo iniciarán en Guanajuato, la cuna que paga de alguna manera muchas de estas campañas de ultraderecha, que te repito, hay un video de un despacho jurídico que habla y te dice que te van a quitar tu casa, que la nueva constitución, ¿no? Entonces, ahí parecería que en este movimiento en donde tenemos a este mariscal Servige que fue con ella, que tenemos a esta gente que ahorita nombrabas, se me fue el nombre de Díaz Modoro, y por otro lado tenemos uno más, ¿no? Tenemos al Yunque de Guanajuato, que es como su cuna, en la cual se han escudriñado y se han protegido, de donde es el propio Vicente Fox, y donde pues ahí arranca. No hay casualidades, ¿no? Pues Yo diría nada más por último, sí. si cuesta tanto esta difusión, estas propagandas a través de redes, y ustedes han contabilizado ya inclusive lo que gastan a la semana, ¿de dónde vienen los recursos económicos, Tatiana? Bueno, esa es una cosa interesante, me llamó la atención a mí, digo, habrá que darse el siguiente paso ya teniendo los hilos más de dónde exactamente salen y todo lo que tenga que venir ya más a detalle, porque será parte de los temas que se estarán viendo mañana en el Consejo General, porque tendrá que verse, y aquí es donde saldrá la respuesta, a qué fue a Estados Unidos, a qué fue a España, y la pregunta es, ¿no?, si el dinero que viene es limpio o no, y que no estén queriendo decir aquí somos todos iguales y estamos viendo a ver quién recibe dinero más cochino, ¿no? Que eso es lo que quieren poner ante la población. Tatiana Cloutier, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Gracias. Al contrario, gracias. Un poquito de ruido ahí, sabemos que estás en el aeropuerto. Los que les pareció el video, Álvaro Delgado y Tatiana Cloutier se presentaron en la mañanera de Xochitl y la ponen a temblar. Álvaro le pregunta a Xochitl que si ir a Estados Unidos y a España se le llama vendepatria o cómo se le llama eso, y Xochitl dice que no fue a ofrecer los recursos de México a ningún lado, yo menos ir a hablar mal de México ni del presidente AMLO, y que fue a futuros vínculos de trabajo en caso de ganar. Tatiana Cloutier se presentó en la empresa donde realiza las conferencias de prensa Xochitl, y dice Tatiana que esa empresa recibió permisos para construir por parte de Xochitl y se benefició. Aparte, esa empresa dio viáticos a Xochitl ahora que fue a hablar pestes de México a Estados Unidos y a España. Oigan, amigos, ponen a temblar a Xochitl en su conferencia mañanera. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.